Muy buenas noches, estudiantes. Es un gusto tenerlos de nuevo por acá en el técnico. Este mes vamos a estar desarrollando el módulo 4, que sería el último módulo ya del primer bloque del programa de técnico en pensiones, y hablaremos sobre regulación y supervisión del Sistema Nacional de Pensiones y los nuevos desafíos que enfrentan tanto los reguladores como el tema de las pensiones. Yo espero que este módulo sea de mucho provecho y utilidad para ustedes. Va a ser un módulo de mucho análisis, de mucho criterio. Lo que procuramos, ¿verdad? Como profesores es que ustedes integren todo lo que han visto hasta el día de hoy en el técnico en pensiones. Si ustedes observan en el cronograma que está en la plataforma, vamos a desarrollar actividades bastante interactivas como lo son foros, vamos a utilizar videos, vamos a hacer ensayos, más allá de actividades de evaluación muy tradicionales como las evaluaciones que venían arrastrando ustedes en módulos anteriores, ya no las vamos a tener en este. La participación, por lo tanto, va a ser de vital importancia para este módulo. De mi parte, no solo les voy a estar evaluando las participaciones, sino la calidad de los criterios que ustedes expongan, la argumentación que utilicen, el soporte que le den a ese criterio, con materiales adicionales, con citas, con fuentes bibliográficas. Lo más importante, como les venía comentando, es que ustedes integren todo lo que han visto hasta el día de hoy en el técnico en pensiones, y eso por supuesto que lo estaré valorando para evaluar las participaciones y colocarles una nota. Cada semana, para tenerlos actualizados precisamente con el mecanismo de evaluación, yo les voy a estar remitiendo por medio de la plataforma las calificaciones de cada actividad. Eso yo lo voy a estar montando en un documento en Excel para que ustedes lo tengan y estén pendientes de ello. Igual, semanalmente, yo le solicito a la universidad un informe, ¿verdad?, de las participaciones que ustedes tienen, la fecha en la que ingresa cada uno, la hora, el tiempo que estuvieron en línea, y de esta forma yo voy a estar evaluando la asistencia en el módulo y por supuesto que las participaciones en las actividades que se les coloque cada semana. Estos informes, para que ustedes sepan, se les remite a ACOP, y ACOP es quien mantiene informada a cada una de las operadoras de pensiones de la participación que tienen ustedes. Como se ha trabajado en otros módulos, si tienen dudas, consultas, pueden hacerlo por el recurso que tiene ese nombre. Y eso sí, dejar claro que yo no contesto consultas ni por correo electrónico ni por llamadas telefónicas. Siempre se debe utilizar el aula virtual. Y la universidad nos da a los profesores un tiempo de 24 horas para contestar las consultas. Si me es posible, yo lo estaré haciendo en menor tiempo, pero para que desde ya quedemos claros de que yo tengo 24 horas para poder contestarles. Cuando realizo aclaraciones de forma general, que es para todos, yo utilizo el recurso que se les llama novedades. Entonces es importante que estén revisando ese espacio. En caso de alguna aclaración, algún tema que yo quiera adicionar durante la semana, yo lo incorporo en ese recurso. En cada actividad que ustedes van a tener ahí, van a ver las instrucciones y el tiempo límite para realizarlo. Eso es muy importante, porque entonces ustedes van a ver ahí la fecha en donde va a estar disponible o va a estar habilitada ese espacio para realizarlo. Traten de verdad no hacer la actividad ya en el tiempo en que se va a cerrar. Por lo general se presentan algunos problemas de acceso a internet o conexión con la plataforma, y si no se logra evidenciar que hubo algún problema de este tipo, no los puedo calificar en la actividad, por lo tanto tendrán un 0. En cuanto a la legislación aplicable, que la deben de tener a mano en todo momento, los pueden encontrar en el recurso, en el espacio que tiene ese mismo nombre, legislación aplicable. Entonces ahí las pueden descargar, y es importante que de verdad la tengan siempre a mano y que las estudien. Esa es un poco la metodología, la forma en la que vamos a trabajar para este módulo. Entonces, ya habiendo explicado la forma de trabajo, podemos comenzar ya ya una vez explicado la metodología y cómo vamos a trabajar, ya podemos dar inicio con la explicación de los primeros 2 temas que vamos a ver durante la semana. Hablaremos de la Superintendencia de Pensiones y del CONACYT.
que son los órganos que se encargan de la regulación y la supervisión de nuestro sistema de pensiones. Pero primero es importante que tengamos claro la definición de regulación y supervisión para entender cómo estas instituciones intervienen en el sistema, porque no lo hacen de la misma manera. Entonces, entendemos por regulación como el establecimiento de normas, de reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. Lo que busca la regulación es mantener un control y orden. Por otro lado, la supervisión implica inspeccionar, que quiere decir que las acciones que se están ejecutando se realicen en función de la norma y que esas acciones se realicen de manera satisfactoria para el fin de la norma, o sea, para lo que se crearon. Entonces, para que exista supervisión, debe existir en primera instancia la regulación, las guías o los parámetros de acción. La regulación se puede dar desde una ley hasta un reglamento, una directriz o un acuerdo. Cada una tiene su jerarquía jurídica y debe ser respetada como tal. En el sistema de pensiones, la primera jerarquía la tiene la ley. Nosotros vamos a tener dos leyes, la ley 7523, que es la ley del régimen privado de pensiones, y la ley 7983, que es la ley de protección al trabajador. Si vemos en esta diapositiva, el artículo 33, esa sería la ley 7523 o ley del régimen privado de pensiones, que este artículo lo podemos encontrar en el artículo 79 de la Ley de Protección al Trabajador, que es el artículo que establece una serie de reformas a la Ley 7523, nos dice que la regulación del Sistema Nacional de Pensiones le corresponde a la Superintendencia de Pensiones. Si lo leemos textualmente, nos indica que el régimen de pensiones será regulado y fiscalizado por una Superintendencia de Pensiones como órgano de máxima desconcentración con personalidad y capacidad jurídica instrumental y que está adscrito al Banco Central de Costa Rica. Por lo tanto, este artículo es el que le da origen a la superintendencia y le da objeto, razón de ser. ¿Cuál es? Autorizar, regular, supervisar y fiscalizar los planes, los fondos y los regímenes que están contemplados en la ley, aquellos que se encomienden en virtud de otras leyes, y también autoriza, regula, supervisa y fiscaliza las actividades de las operadoras de pensiones y otros entes que sean autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral. Entonces aquí vemos que la superintendencia entonces es el que va a regular y fiscalizar el régimen de pensiones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo va a hacer a partir de lo que le establezca o le emita el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, el CONACYF. Entonces, en función de eso, nos preguntamos, ¿qué hace CONACYF y qué hace la superintendencia? Porque la regulación nos da claras pautas que nos indican que no se duplica funciones. El CONACYF es el máximo ente de regulación del sistema financiero y como la industria de pensiones está dentro del sistema financiero, el CONACYF también cumple un papel de regulación y supervisión. La SUPEN y CONACYF tienen facultades bien definidas en la legislación nacional, por lo que entonces no se van a duplicar funciones. La mayor autoridad la tiene el CONACYF. Si lo vemos en el artículo 81 de la Ley de Protección al Trabajador, ahí están las funciones del CONACYF y son muy claras de que el primer mandato de regulación le corresponde a este ente, quien es quien aprueba y dicta las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión de las superintendencias a su cargo. Entonces el CONACYF es quien aprueba las normas regulatorias. ¿Quién se las propone? Cada una de las superintendencias. En este caso, la SUPEN llega, le propone la normativa que él considera es aplicable al sistema de pensiones. Él la analiza y la aprueba. Y una vez que la aprueba, entonces ya ahora sí la superintendencia con esa norma se respalda para indicarle, ¿verdad?, a los entes que están bajo su regulación y su supervisión que estas son las normas y por lo tanto estoy facultada para fiscalizar que se ejecuten las normas. Entonces el CONACYF es el máximo órgano de regulación, quien aprueba las normas y que para su aprobación son propuestas por la SUPEN.
El CONACYT tiene dos facultades que son únicas para él. Aunque la superintendencia autoriza las actividades de administrar fondos, planes de pensiones o fondos de capitalización laboral, el único que puede intervenir un ente regulado es el CONACYT y es el único que puede dar orden de suspensión de operaciones. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Si en el ejercicio de supervisión la superintendencia de pensiones detecta que algún ente que esté bajo su regulación presenta algunas deficiencias de sus operaciones que ponen en riesgo los fondos que está administrando, que son los fondos de los trabajadores, él puede emitir una alerta al CONACYT. Y el CONACYT, a partir de esa alerta, es el que puede llegar, intervenir esas operaciones y suspenderlas. Y por tanto, suspender también a las personas que en ese momento estaban a cargo de esa administración de los fondos. Entonces, teniendo esto claro, la SUPEN, ¿verdad?, regula y fiscaliza y supervisa a partir de las normas que dicta el CONACYT, que emite y aprueba el CONACYT. Pero en sus acciones o en sus facultades de supervisión, si detecta algún peligro para los fondos, el único que puede intervenir, en este caso, por ejemplo, un operador de pensiones, es el CONACYT y es el único que puede suspender operaciones. Entonces, es importante que se vayan al artículo 81 de la Ley de Protección del Trabajador, donde están las funciones de CONACYT, que las lean, las repasen un poco. Y si las quieren ver ya directamente, pueden ir al artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que ahí también están las funciones del CONACYT. Lo vemos en esta diapositiva. Ahora sí, entonces, ¿cuál es el papel de la Superintendencia de Pensiones? Ya con las normas aprobadas por el CONACYT, él va a supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la norma. Pero la superintendencia no aplica ni supervisa la norma de la misma manera para todos los regímenes que contempla la Ley de Protección del Trabajador. Si recordamos la primera clase, vimos cuáles regímenes de pensiones tenía nuestro Sistema Nacional de Pensiones. Las facultades que le da la ley a la superintendencia no es igual. Aquí en las siguientes diapositivas vamos a ver un poquitito de teoría, qué es la superintendencia, cuál es su reseña histórica. Es importante que ahí cuando descarguen la presentación pues lo vean. Pero nosotros nos vamos a detener en esta diapositiva. Si nosotros nos vamos al artículo 2 de la Ley de Protección al Trabajador, él nos establece definiciones de cuáles entidades o qué puedo decir yo que es una entidad supervisada y que es una entidad regulada. Ya desde ahí vamos a entender las facultades de la superintendencia. Vemos que toda entidad es regulada y supervisada, pero la única que es supervisada es la caja o el régimen del IBM. Por lo tanto, desde aquí se va a marcar la pauta. Si las operadoras de pensiones, como nos lo dice el artículo 2, es regulada y supervisada, así van a ser las facultades de la SUPEN. Si el IBM solo es supervisado, la facultad de la superintendencia es solo supervisar un cumplimiento de una norma, pero no una norma que la emite él directamente o el CONACYT. Y es importante que lo tengamos ahí claro. Las operadoras, para empezar con la primera bolita que tenemos por aquí, que es las operadoras de pensiones, la superintendencia la regula y supervisa a través de los deberes y responsabilidades que le otorga la Ley de Protección al Trabajador, porque ellas deben de cumplir con esa responsabilidad y deber. Eso la vamos a encontrar a partir del artículo 30 al 50 de la Ley de Protección al Trabajador. Entonces, si vemos ahí, ya la ley le da un objeto social y le da un deber y una responsabilidad. Entonces, desde ahí la superintendencia va a velar porque las operadoras cumplan con ese deber que le otorga la ley. ¿Y qué puede y qué no puede hacer la superintendencia? Está en el artículo 38 de la ley 7523 o que lo pueden encontrar en la Ley de Protección al Trabajador en el artículo 79. Vamos a verlo entonces más adelante. Eso es lo que les venía diciendo. Del artículo 30 al artículo 50 encontramos los deberes y el objeto social de las operadoras, que desde ahí
la superintendencia debe velar porque se cumpla. Y las responsabilidades de supervisión y regulación de la superintendencia sobre las operadoras de pensiones encuentran en el artículo 38 de la ley 7523, que la reforma el artículo 79, por lo tanto la ley de protección al trabajador lo encuentran en este artículo. Es importante que las vean, las analicen. Las facultades que tiene la superintendencia va de la A a la Z, así literalmente, y es el régimen que pertenece al régimen privado, en donde la superintendencia tiene más facultades de regulación y supervisión. Es importante que vean los verbos que utiliza. Entonces, por eso es que la superintendencia siempre está al pendiente o está más al pendiente de las operadoras que de otros regímenes de pensiones. Por su parte, vamos a tener los regímenes de carácter público. ¿Cuáles eran esos? Bueno, aquí tenemos la Dirección Nacional de Pensiones, tenemos el Poder Judicial, tenemos la Junta del Magisterio Nacional. Estos regímenes de carácter público no tienen, o la SUPEN no tiene las mismas facultades como las tiene con las operadoras. Y en eso las podemos encontrar en el artículo 36 de la Ley 7523. Igual las podemos encontrar a partir del artículo 79 de la Ley de Protección al Trabajador. Si ustedes ven, esas facultades son menos que las que tiene sobre las operadoras de pensiones y son muy puntuales y específicas. Entonces no es la misma cobertura que tiene. De la misma manera es importante que ustedes lo vean y estudien esas atribuciones. En especial analicen esos objetivos. No es lo mismo que yo vele por un cumplimiento a que yo establezca el cumplimiento de la norma y vele y supervise por ese cumplimiento. Entonces, si podemos ver en algunos regímenes, en este caso, por ejemplo, el Poder Judicial, él puede supervisar ciertos aspectos, por ejemplo, temas de inversiones, pero quien establece la norma o las pautas que debe seguir en inversiones es el mismo régimen del Poder Judicial, es el mismo fondo. No es la superintendencia como lo hace con las operadoras de pensiones con un reglamento de inversiones. Entonces es importante que los vean. Por su parte, el régimen de invalidez, vejez y muerte, como les decía al principio, simplemente la superintendencia lo supervisa. No lo puede regular. La regulación de este régimen está en la ley orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la SUPEM? Bueno, y supervisa que se cumpla esa ley que le da origen. Pero esa ley no establece pautas muy específicas, como por ejemplo en qué invierten los fondos de los trabajadores o cómo entregan, cómo establecen ellos, cómo deben de entregar sus beneficios. Para eso ellos emiten su propio reglamento, no como las operadoras de pensiones que tenemos nuestro reglamento de beneficios que lo regula la superintendencia porque está aprobado por el CONACYF. Si nos vamos al artículo 37 de la ley 7523, de igual forma que los demás artículos que lo encuentran a partir del artículo 79 de la ley de protección al trabajador, son 4 atribuciones específicas. La SUPEN lo único o la única facultad que le da sobre el régimen del IBM es informar sobre el estado actuarial del régimen con información que el régimen le da, pero que no está obligada a facilitar. Eso lo ven en el inciso C. Supervisar la inversión de los recursos. Vea que la supervisa, pero no lo regula. Entonces él no le da pautas como la tenemos nosotros las operadoras de pensiones. Él solo se limita a supervisar y recomendar, pero esas recomendaciones que hace la superintendencia sobre este régimen no son vinculantes. Eso quiere decir que el mismo régimen puede o no acoger esas recomendaciones y supervisa el sistema de calificación de invalidez. ¿Qué quiere decir? Ellos se van al reglamento en donde ellos tienen la forma, los criterios para calificar una invalidez y velan porque lo que esté ahí se ejecute, pero no puede recomendar, ¿verdad?, que se cambie, o no puede indicar que hay una calificación que se esté haciendo mal, que la cambien, porque no es vinculante. Lo único que puede hacer es emitir algún tipo de observación, pero de ahí no puede hacer nada más sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte. Si nos ponemos a pensar qué es lo que ha hecho hasta ahora la Superintendencia de Pensiones, porque como no tiene facultades de regulación y no es vinculante sobre este régimen, lo que ha hecho la SUPEN es valerse de lo que son los medios de comunicación.
Años anteriores veíamos cómo se salía a la prensa personeros de la superintendencia e indicaban la situación del IBM y la importancia que tenía un estudio actuarial, pues de lo que se ha valido la superintendencia de pensiones, porque de ahí en adelante la ley no lo faculta para algo más. Entonces tenemos que analizar bien que la regulación y la supervisión de nuestro sistema de pensiones no es igual para todos. Entonces, los artículos que vimos anteriormente, ¿verdad? Del 30 al 50 de la Ley de Protección del Trabajador, el artículo 36, 37, 38 de la Ley 7523, el artículo 33 también de la 7523, es importante que ustedes las analicen, que las estudien con mucho detenimiento, como les venía diciendo, en especial con los verbos que se utilizan en la ley. Como les decía, no es lo mismo que yo encuentre velar por el equilibrio actuarial a que yo dicte normas para el equilibrio actuarial. No es lo mismo que yo les defina el contenido, forma, periodicidad de una información que me tiene que dar a que yo nada más les solicite información sobre su situación financiera. Sobre las operadoras de pensiones, los verbos son muy concisos. Establece, impone, autoriza, propone, ejerce potestades, vigila, dicta, fiscaliza, exige. Por eso les decía anteriormente que es el régimen donde la superintendencia tiene más facultades. En los otros regímenes, bueno, superviso, velo, presento, pero no tiene esa fuerza o esa autoridad sobre los demás regímenes. Y esto lo que nos permite es englobar y entender qué es lo que está pasando con nuestro sistema de pensiones. ¿Por qué la SUPEN sí para unos y no para otros? La SUPEN, es importante que lo tengamos claro, es una institución de derecho público. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puede hacer lo que le establezca la ley. Si la ley no dice, él no lo puede hacer. No es una empresa que es de derecho privado, que siempre y cuando la ley no lo prohíba, lo puede hacer. La superintendencia es una institución de derecho público. Como presentación adicional, van a verlo ahí en la plataforma, se llama CONACYF. Explica brevemente cómo está conformado el CONACYF y las funciones que tiene cada una de las estructuras. No se las voy a explicar en esta grabación, pero sí la pueden abrir y la pueden leer. Lo que quiero que quede claro es cuáles son las facultades que tiene la superintendencia sobre cada uno de los regímenes y que estudien bien los artículos que acabamos de ver. Entonces, la temática de regulación y supervisión está supeditada a lo que dicta la ley, lo que le permita a la ley hacer la SUPEN. Como una de las actividades que van a tener esta semana, van a encontrar 2 dictámenes jurídicos. Ahí van a ver con más detalle casos reales en donde la SUPEN ha intentado ir un poco más allá, ¿verdad? Siempre en beneficio, porque lo que él busca es proteger esos fondos de los trabajadores para su pensión. Entonces ha querido en algunos regímenes ir un poco más allá, pero estos dictámenes jurídicos nos muestran el escenario en donde le dicen a la SUPEN, bueno, un momentito, deténgase ahí, usted no está facultado para estas acciones. Entonces nos va a dejar un poquitito más claro estos artículos que acabamos de ver en la presentación y en ocasiones cómo está atada de manos la SUPEN. El propósito de esta semana entonces es que tomen esos artículos que lo pueden encontrar en la ley, los analicen. No busco que se los aprendan de memoria porque la ley siempre la vamos a tener a mano, es que analicen bien qué es lo que dicen, que estudien, que traten de ver esa facultad y la incorporen en el escenario y logren ver por qué las pensiones están como están en función de esas facultades que le da la superintendencia. Dimensionen las facultades que tiene y vamos a entender por qué estamos como estamos en la actualidad. Ya saben que si tienen alguna duda o consulta la pueden realizar por ese espacio
Las actividades traten de hacerlas con bastante tiempo para que tengan espacio de corrección o si hay algún problema en la plataforma lo podamos resolver en conjunto con la universidad. Entonces no dejen todo para lo último. Igual sobre esta clase o sobre las presentaciones adicionales las pueden hacer sus consultas. Y hasta aquí llego yo con esta grabación y con estos dos primeros temas del módulo. Y quedo atenta a esas consultas, quedo atenta a la plataforma y muchas gracias.